Bienvenidos al canal Pasado Enigma. Hoy hablaremos sobre la antigua civilización de posibles gigantes que pudieron haber existido. Apoyen nuestro canal suscribiéndose y dando like para nuestro desarrollo futuro. Las antiguas leyendas y cuentos suelen hablar de hombres y mujeres gigantes, mucho más grandes y altos que nosotros. Se decía que luchaban ferozmente o devoraban a la gente, y los describían como ermitaños que vivían en las montañas o en zonas boscosas. No solo se habla de estos gigantes en cuentos, sino también en textos prehistóricos y escritos religiosos. La historia de la antigua Grecia contiene registros sobre Hércules, David, Goliat y otros gigantes. Es interesante saber cuán precisas y verdaderas son estas leyendas. Antes que nada, veamos si existen pruebas reales de la existencia de estas personas extraordinariamente grandes y si es posible llevar a cabo una investigación seria sobre este tema, para separar los hechos de la ficción. Los primeros registros históricos sobre gigantes se remontan a la civilización sumeria, que existió al inicio de la Edad de Bronce. Según las figuras y estatuas talladas, los sumerios consideraban a estos gigantes como sus reyes o dioses, dotados de increíbles habilidades tanto físicas como intelectuales. De acuerdo con los anales babilónicos, estos reyes poseían un conocimiento detallado del sistema solar. Esto nos lleva a la pregunta de dónde provienen estos gigantes. Los antiguos los llamaban dioses y se creía que llegaron en arcas o barcos y sobrevivieron al gran diluvio. Según los científicos, los primeros seres humanos prehistóricos podrían haber sido de tamaño gigantesco, ya que antes del gran diluvio, las condiciones atmosféricas en la Tierra eran adecuadas para seres mucho más grandes y con una vida más larga. El científico ecologista Dr. Carl Bow y su equipo realizaron un experimento biosférico, recreando la atmósfera y la capa de ozono alrededor de la Tierra antes del diluvio, y los peces sobre los que experimentaron crecieron mucho más de lo normal. Esta teoría respalda la hipótesis sobre el gran tamaño de los seres prehistóricos. Dado que los científicos aún no se han puesto de acuerdo sobre cuándo aparecieron por primera vez los humanos, la teoría de que en tiempos prehistóricos estos tenían un tamaño gigantesco tiene un fundamento razonable. Además de las menciones de gigantes en la Biblia, destacan especialmente las obras del historiador judío Flavio Josefo. En 3 de sus libros se menciona la existencia de una raza de gigantes. Además de la Biblia, estas obras son quizás el argumento más convincente a favor de su existencia. En todos estos libros se narra la historia de personas reales que se encontraron con gigantes. En un pasaje sobre cómo los israelitas trasladaron su campamento a Hebrón, Flavio menciona que los judíos se enfrentaron a los habitantes de esa tierra, incluida una raza de gigantes que tenían cuerpos tan grandes y rostros tan distintos a los de otras personas, que solo con su apariencia inspiraban miedo y terror. Hoy en día, muchos arqueólogos especulan sobre el origen de las enormes ruinas megalíticas en todo el mundo. ¿Por qué las personas necesitaban construir viviendas tan grandes? ¿Cómo movían piedras de varios cientos de toneladas? La respuesta es simple: o bien poseían tecnologías que desconocemos, o bien eran tan grandes y fuertes que la construcción de estos monumentales edificios no representaba una dificultad para ellos. En Perú se encuentra un enigma de piedra llamado Sacsayhuamán, las ruinas de una ciudadela inca. Sus enormes piedras, que pesan hasta 200 toneladas cada una, fueron talladas, colocadas y ajustadas con tal precisión que hoy en día parecen un gigantesco rompecabezas de piedra. No es difícil imaginar que detrás de la construcción de esta estructura había una raza de gigantes con una fuerza sobrehumana. Incluso ahora, miles de años después, los pensadores, ingenieros y científicos modernos no pueden dar una respuesta definitiva sobre cómo el hombre antiguo fue capaz de construir algunos de los monumentos megalíticos más impresionantes. En todo el mundo, hay numerosos informes de arqueólogos que han encontrado huesos muy grandes, armas u otros artefactos que solo un gigante podría haber utilizado. Se cree que Stonehenge fue construido por gigantes, ya que las piedras son demasiado grandes y pesadas para que personas de tamaño y fuerza normales pudieran moverlas y manipularlas sin la ayuda de máquinas especiales. Ejemplos similares existen en muchas culturas cuando se trata de estructuras que habrían sido imposibles de construir sin grúas u otras máquinas que los antiguos no tenían. Sin embargo, estos argumentos de los arqueólogos deben ser tomados con escepticismo. Puede que no sepamos cómo se construyó Stonehenge, pero la falta de conocimiento no prueba automáticamente que haya sido obra de gigantes.
En 1891, unos trabajadores que excavaban los cimientos de un nuevo edificio en Arizona se toparon con un enorme ataúd de piedra, dentro del cual encontraron un esqueleto de unos 3 metros de altura, que casi se había convertido en polvo. En 1883, soldados que cavaban trincheras en California encontraron los restos de un gigante de 3,5 metros con una doble fila de dientes tanto en la mandíbula superior como en la inferior. Huesos gigantes también han sido encontrados en otros países. En Rumanía, por ejemplo, tuvieron gran repercusión los informes sobre restos humanos gigantes de casi 5 metros de altura, descubiertos recientemente, en la década de 1970, con huesos de las piernas que medían hasta 2 metros de largo. Estos son solo algunos ejemplos de huellas de gigantes que fueron halladas por los investigadores, pero eran tan antiguos que, en el proceso de ser extraídos de sus sitios de enterramiento, la mayoría se convirtieron en polvo. También se han descubierto restos momificados de gigantes con miles de años de antigüedad. Su altura variaba de 2 a 4 metros. La mayoría de estas excavaciones se realizaron en el siglo XIX. Además, según el investigador Stephen Quayle, se han encontrado viviendas subterráneas con esqueletos gigantes en toda Sudamérica, en el Medio Oriente y en el noroeste de Estados Unidos. La autenticidad de esta foto, por supuesto, genera dudas, pero quién sabe, tal vez los gigantes que alguna vez existieron se veían así. Es posible que pudieran lucir como el gigante en esta imagen, pero hasta el momento no existen pruebas científicas verificadas por parte de los científicos e historiadores que respalden su existencia. Algunos artefactos de gran tamaño se exhiben en museos, pero la gran mayoría de ellos, especialmente los ejemplos más grandes y llamativos, son en realidad solo mitos, con la excepción de los testimonios de testigos presenciales, que no se pueden verificar. Muchos investigadores explican la ausencia de pruebas irrefutables con historias sobre su ocultación por parte del gobierno, inundaciones repentinas, o elaboran otras versiones conspirativas convenientes. La teoría de la conspiración sobre una raza de gigantes desaparecidas sugiere que los huesos de sus esqueletos siempre desaparecían de manera misteriosa tan pronto como intervenían organizaciones oficiales. La cuestión de si los gigantes realmente existieron en la Tierra sigue siendo un tema candente. ¿Y si existieron, qué fue de ellos? Tal vez siguieron el mismo destino que los dinosaurios, extinguiéndose debido a las condiciones atmosféricas, o se involucraron en feroces batallas y se mataron entre sí, como afirman algunos historiadores, o se volvieron crueles y sedientos de poder y riquezas, como muchas otras civilizaciones antiguas que se autodestruyeron. Sea como sea, la pregunta sobre la existencia de gigantes sigue abierta y está llena de muchos misterios y enigmas. Solo podemos preguntarnos si antes de nosotros existieron personas completamente diferentes de nosotros en estatura, tamaño y fuerza, o si todo esto son hermosas leyendas e invenciones de la imaginación. ¿Debemos creer en los anales prehistóricos y en los relatos no confirmados de testigos sobre excavaciones de restos gigantes? Quizás algún día los científicos hagan un descubrimiento sensacional que confirme la existencia de gigantes o desmientan por completo esta teoría, pero mientras tanto, solo podemos especular. Si les gustó el vídeo, suscríbanse al canal y compartan este vídeo con sus amigos. No olviden dejar sus comentarios sobre este tema y sugerir sus ideas para futuros vídeos.